durante 2016 en Afganistán, lo que supone un incremento del 3% del número total de víctimas, según el último informe de la misión de las Naciones Unidas para Afganistán. Y para hablar de este tema, doña Laura, ya tenemos vía Skype al analista Antonio Barrios, que se encuentra en Irak todavía. Y no para menos, César, porque esos datos que vos dabas, allá fue enviada la bomba, la madre de todas las bombas, recientemente, hace no sé cuántas semanas ya, dos semanas, una semana, fue enviada como una decisión de la administración del presidente Donald Trump. Buenos días, estás en Irak todavía, Antonio Barrios, gracias por acompañarnos desde esta nación. ¿Qué lectura das de estos datos que daba César? 3.500 civiles han muerto, 7.900 resultan heridos, la mayoría de ellos mutilados, y precisamente hace una semana llega la madre de todas las bombas a Afganistán como una muestra de poder. ¿Qué significa todo esto? Bueno, buenos días allá en Costa Rica, doña Laura y don César. Bueno, desafortunadamente Afganistán está enfrentando lo que se denomina una guerra después de la guerra, es decir, la guerra convencional, que es con la que Estados Unidos decide invadir y atacar a Afganistán en el año 2002. Es la que desafortunadamente pues agrava la situación en el país. Hay un vacío de poder extremo en el sentido también de que el movimiento talibán, que es el que pretendió derrocar, que si bien lo derrocó del poder, no lo logró exterminar, y lo que hace pues todo el movimiento talibán es conformarse en células que escapan a países vecinos, y una vez que viene todo el proceso de agotamiento militar por parte de Estados Unidos en esta guerra en Afganistán, que ya casi cumple 13 años, es lo que ha hecho precisamente que esta reconformación o esta reconstitución de estas células talibanes hayan emprendido una serie de guerras pequeñas en diferentes localidades de Afganistán contra militares de la OTAN, contra militares de lo que llaman las IFOR, que son las fuerzas de implementación, y consecuentemente también contra las fuerzas armadas afganas, que están de alguna forma tratando de recuperar la seguridad y el control del país. Entonces, evidentemente, pues las cifras que Naciones Unidas da son verídicas. Ha muerto una gran cantidad de gente civil que no ha tenido que ver absolutamente nada con la guerra, pero es parte de la lucha de poder que se ha estado gestando entre diferentes fuerzas militares presentes foráneas en Afganistán, más las fuerzas afganas, más los talibanes que están en esta lucha por recuperación de territorios, en una guerra que se torna, al igual que lo que ocurre en Siria, al igual que lo que está ocurriendo en Irak, y al igual que lo que está ocurriendo en Libia, en guerras interminables, en guerras que lo que han generado, más que solucionar el problema, ha sido un caos total. Nadie gobierna efectivamente sobre estos territorios, y lo que desafortunadamente pues gobierna en estos países es la guerra. Don Antonio, recordemos que Afganistán fue uno de los escenarios de guerra, uno de los que invadió Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. A estas alturas, años después de esa invasión, don Antonio, ¿podemos decir que Afganistán es un estado fallido? Prácticamente, es decir, César, es una pregunta interesante porque me obliga a irme un poquito a la historia. Afganistán en los últimos 30 años en realidad ha estado en guerra. Desde la invasión de la Unión Soviética en 1979, hasta la creación de los mujahidines, que en la época de Reagan fue un grupo guerrillero con todo el poder militar que le fue posible dado para luchar contra la Unión Soviética, la llegada de los talibanes a inicios de la década de los 90, la invasión de Estados Unidos en el 2002. Es decir, Afganistán es un país que ha estado en guerra en los últimos 30 años. Es decir, este caos que Afganistán vive no es un caos solo producto de la intervención de Estados Unidos, sino que, contando para atrás la intervención soviética en ese entonces, agravó igualmente la situación. Entonces, prácticamente es un estado fallido en el entendido de que no ha habido gobierno que efectivamente haya logrado el control y la seguridad del territorio frente a células talibanes que se mueven con una gran velocidad. Es decir, es lo que se denomina una guerra de guerrillas, que cualquier gobierno, en cualquier momento de la historia militar, no hay gobierno que en realidad pueda luchar efectivamente contra el esquema de guerra de guerrillas. Entonces, por ejemplo, este último ataque que hubo en Afganistán, en una base militar en Afganistán, hace escasos 2 días, se hizo precisamente con todo un esquema de inteligencia que los talibanes llevaron a cabo. Se vistieron tal igual
como los militares en esa base militar, y lograron entrar simplemente y desarrollaron todo un ataque masivo que prácticamente dejó decenas de muertos. Entonces, es prácticamente, sí, un Estado fallido en ese sentido, y es una guerra en la que definitivamente no se avisora un final pronto. Y entonces, Antonio Barrios, ¿qué sentido crees vos ha tenido el envío de la madre de todas las bombas a Afganistán, de acuerdo con el objetivo planteado por los Estados Unidos y la realidad de la que usted nos está hablando allá en vivo en este momento desde Irak? Mire, yo comparo esta bomba como lo que hizo Estados Unidos en 1945 cuando lanzó 2 bombas atómicas y le dijo a Japón y al resto del mundo lo que Estados Unidos es capaz de hacer contra aquel que se le enfrente o contra aquel que pretenda de alguna forma poner en peligro los intereses de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Es decir, es dar un mensaje del poder militar del que Estados Unidos es capaz de tener acceso y de enviar a cualquier parte del mundo en el momento en que crea que deba hacerlo. Obviamente, Afganistán, por ser un país en guerra, este mensaje que Donald Trump o la administración Trump está enviando, pues simplemente es en un país en donde hay una guerra total, o en una guerra en donde prácticamente nadie gobierna y en donde los grandes amos de la guerra en diferentes ciudades definitivamente pues son los que controlan los territorios para los cuales están urgidos de controlar. Entonces, yo esperaría que la administración Trump no envíe una bomba de este tipo contra Corea del Norte o contra cualquier otro país que se llame medianamente civilizado en función de simplemente dejar entrever el poder que tiene. Así que puede ser un poco esta acción de los talibanes contra las fuerzas afganas en función también precisamente en una fecha en donde hay un proceso de transición que empieza el expresidente Obama para el retiro de tropas de la OTAN y el retiro de tropas de Estados Unidos para delegarle la seguridad a las fuerzas afganas y evitar de que pues sigan habiendo bajas estadounidenses o bajas de la OTAN en todos estos esquemas de seguridad en diferentes partes muy convulsas de Afganistán para delegarle esta función de la seguridad al ejército afgano. Don Antonio, en el año 2002 Afganistán era un escenario principal de guerra, de conflicto bélico, en ese entonces, a inicios de siglo. ¿Qué lugar ocupa actualmente Afganistán en el gran escenario bélico que se está viviendo actualmente en el mundo, ya sea con conflictos que se están realizando como en Siria o las tensiones que hay en la península coreana? ¿Qué lugar ocupa Afganistán en todo este escenario lamentable de guerra o preguerra, podríamos decirlo, actualmente en el mundo? Sí, bueno, desde un punto de vista geopolítico, esto tiene una respuesta en el sentido de que la invasión de Estados Unidos a Afganistán, más que haber respondido como una forma de venganza por lo ocurrido con los atentados del 11 de septiembre, era precisamente ganar un espacio geográfico donde históricamente Estados Unidos nunca había estado presente. Es decir, el que había tenido presencia militar históricamente en los últimos 80, 100 años había sido precisamente Rusia. Y bueno, incluso el Imperio Británico en su momento, cuando gobernó la India y toda esta zona de Asia, pues evidentemente tuvo una presencia muy importante en Afganistán. Pero responde a todo un juego geopolítico de ganar espacios producto de cierto tipo de guerras que con justa o injusta razón se desarrollan precisamente porque si vemos el mapa de Asia, la presencia y la serie de bases militares que hoy en día están presentes en algunas zonas de Asia, producto de la intervención que hace Estados Unidos en Afganistán en el 2002, es precisamente en función de tener una cercanía y un mayor nivel de vigilancia por parte de Estados Unidos hacia Rusia, hacia China y hacia otras zonas que en este momento son altamente volátiles. La volatilidad de muchas de estas regiones, si bien para el caso de Afganistán ha sido histórica, como ya lo mencioné antes, hoy en día todavía adquiere una mayor relevancia en función de las acciones militares de Rusia y las acciones militares de China en ciertas zonas geográficas sensibles. Entonces, eso es parte de un esquema infortunado en el que, de nuevo, para el caso de Afganistán, pues los civiles son los que están pagando con sus vidas una guerra que nadie en este momento está logrando ponerle fin.
Gracias, Antonio Barrios, desde Irak, quien se encuentra invitado por una universidad iraquí. Y